cielo no duerme, está intentando intimidarte para que te suelte, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza. Dios te bendiga. Te saludo con el amor de Cristo Jesús, con el gozo, con la alegría que nuestro Señor Jesucristo pone en nuestras vidas día a día, ¿no? Mi nombre es Alan, congrego en el ministerio Salvo por Gracia. Se encuentra ubicado ahí en el barrio de Norión, en la localidad de Claypole, ¿no? La casa de oración se encuentra atrás de la unidad sanitaria, ¿no? Los días de reunión son los días martes, jueves y sábado. Los días jueves hay reunión de oración. Los 3 días a las 19 horas. El día viernes hay reunión de jóvenes también a las 19 horas. Los días sábados a las 15:30, escuelita dominical, ¿no? Y con los niños, las hermanas están instruyendo a los niños la palabra del Señor, ¿no? Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿no? Que permite que a través de su gracia, su misericordia, que esté acá en este lugar, ¿no? ¿Para qué? Para llevarte una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de esperanza, ¿no? Porque eso es la palabra del Señor, ese es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es aliento, es esperanza, es edificación, ¿para qué? Para nuestras vidas. Para decirte que no todo está perdido, que con Cristo hay oportunidad, ¿no? Que con Cristo hay salvación. Por eso Dios puso en mi corazón, Él me trajo a este lugar, ¿no? Para que pueda llevarte esta palabra de aliento, ¿no? Bueno, antes de ir al mensaje, ¿no? Que Dios puso en mi corazón en este día, ¿no? Primeramente quiero darle saludos a la mujer que Dios puso en mi vida, ¿no? A mi pareja, a mi novia Claudia, ¿no? Que está un poco resfriada, ¿no? Pero bueno, ya el Señor va a derramar sanidad sobre su vida, ¿no? Bueno, y a todos los hermanos del ministerio, ¿no? Primeramente a mi pastor Ernesto Guzmán, ¿no? A su esposa, la hermana Rosario, ¿no? A mi hermano Ezequiel, a su esposa Natalia, ¿no? Los hermanos que ellos son los conductores de este programa, ¿no? Pero hoy me dieron la oportunidad, ¿no? El privilegio de estar acá, ¿no? Trayendo el mensaje, ¿no? Compartiendo, ¿no? Porque la obra del Señor es para compartir también, como lo hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Bueno, el hermano Juan, la hermana Sandra, ¿no? La hermana Mónica, su familia, sus hijos, ¿no? A todos los hermanos del ministerio, ¿no? Cristina, bueno, la hermana Carmen, todos los hermanos, ¿no? Que están siempre apoyando la obra del Señor, ¿no? El hermano Joel, a su esposa Rosa, eso también que tiene radio los viernes allá en Varela, ¿no? Que a todos los siervos, ¿no? Que llevan el Evangelio de Cristo, ¿no? Que llevan y practican la sana doctrina, ¿no? La senda antigua, ¿no? Que es la esperanza que Dios nos puso sobre nuestras vidas, ¿no? Tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de mucha angustia, ¿no? Que está pasando el mundo entero, ¿no? Mientras se juega una Copa del Mundo, ¿no? Todos saben lo que pasó ahí en Venezuela, ¿no? Un mega terremoto, ¿no? Que ya tiene casi más de 1.500 muertos, ¿no? Más de 70.000 desaparecidos, ¿no? La cantidad de heridos, ¿no? Dice la palabra que esos son principios de dolores, ¿no? Pero bueno, mientras haya vida, hay oportunidad. Por eso hoy te vengo a hablar de este Cristo maravilloso, de este Cristo que restaura, de la palabra de Dios, no la palabra de Dios que tiene poder, que tiene vida. Dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo, ¿no? La palabra de Dios fue la que cambió mi vida, la que puede cambiar tu vida, amiga mía, porque está del otro lado, que quizás no conoces de Dios, quizás no conoces a Cristo. Esta es tu oportunidad para que lo aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ¿no? Bueno, estos días estuve orando, ¿no? Para que el Señor me dé una palabra de aliento, me dé una palabra de vida, ¿no? Y Dios puso en mi corazón, ¿no? Puso en mi corazón esta palabra, ¿no? Quizá en tantos tiempos de angustia, tantos tiempos de dificultades, ¿no? Tantos tiempos de desierto que estamos pasando todos, ¿no? Porque este no es un camino fácil. Este es un camino de prueba, este es un camino de dificultades. Este es un camino
que no es todo color de rosa, ¿no? El camino del Evangelio, ¿no? Pero es el único camino a la salvación. Así como uno tiene lucha, como uno tiene pruebas, como uno tiene dificultades, como uno va a atravesar un desierto, Dios también te va a dar la salida. Dios tiene todo planificado. Ahí es cuando uno se va a saltar, cuando uno va a poner su verdadera fe por obra, ¿no? En la prueba, en la lucha, en la dificultad, ¿no? Porque cuando todo está bien, uno está tranquilo, uno está en paz, ¿no? Uno no pasa por angustia, no pasa por necesidades, ¿no? Pero ahí no es cuando se ve la verdadera fe de Dios. La verdadera fe en Dios se ve cuando no todo está bien. Y yo puse en mi corazón a hablar de esta mujer, ¿no? Que Dios puso a prueba, que Dios usó tremendamente, ¿no? Que Dios prometió, porque Dios prometió a esta mujer que su descendencia y su hijo iban a ser tremendamente bendecidos. La palabra de Dios que se encuentra, que Dios puso en mi corazón, está en Génesis, capítulo 16, y también después una parte en el capítulo 21. Una historia que quizás muchos conocen, ¿no? Pero que hace tiempo quizás no se predica. No, yo la volví a leer y Dios me dio otro entendimiento de esta palabra, ¿no? Antes de eso voy a orar, ¿no? Voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo que me esté dando el control y la dirección de esta palabra que Dios puso en mi corazón, ¿no? Se trata de la historia de Agar, ¿no? De Agar y Ismael, su hijo. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me acerco delante de tu presencia, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, amado Dios, que sea tu Espíritu Santo que esté poniendo de tu palabra en mi boca, Padre Santo, que sea una palabra de edificación, una palabra, Señor, de vida, una palabra de aliento, Padre Santo, una palabra de esperanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Crúzate en mi camino, crúzate en el camino que está oyendo esta palabra, Padre Santo, y dale aliento, dale esperanza. Dale de esa promesa que tú prometiste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo dejo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miren lo que le estaba hablando de Agar, que era una sierva egipcia, una esclava era, que ni siquiera tuvo la autoridad de pensar, de decidir, que se tuvo que someter a esto, ¿no? Que en ese tiempo era Sarai, pero después se convirtió en Sara, ¿no? La mujer de Abraham, que no podía concebir, ¿no? Pero Dios ya le había hablado a Abraham que le iba a dar descendencia a través de su esposa, ¿no? Pero ellos no esperaron. Quizás se fue desvaneciendo la esperanza, ¿no? Como a veces uno piensa que las cosas no se van a dar, ¿no? Que las cosas no van a pasar, ¿no? Pero la palabra dice que mantengamos firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios cumple su promesa, es un Dios de pactos. Es el único que no te va a fallar. Te puede fallar tu mujer, te puede fallar tu esposa, te puede fallar tus hijos, te puede fallar tu marido. Te puede fallar cualquier hermano en la iglesia, cualquier persona en el mundo, pero Dios va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Dice que Jehová va a cumplir nuestro propósito, ¿no? Que Él no va a desamparar la obra de sus manos. Nosotros somos la obra de Jehová, ¿no? Somos hechura suya, dice su palabra. Pero la impaciencia ganó a esta mujer, ¿no? Le ganó. La palabra dice que pacientemente debemos esperar en Jehová, ¿no? Porque Él es el que nos oye. Pero ella no pudo esperar. No esperó. Y ordenó, ¿no? Ordenó al mismo Abraham que esté con Agar, ¿no? ¿Para qué? Para que ella concibiera, ¿no?
Entonces Sarai dijo a Abraham, ¿no? Porque ya el ambiente ya estaba más tenso, ¿no? No le gustaba verla a esta sierva, ¿no? Llevando un hijo de Abraham, ¿no? Como si le empezó a molestar, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgué Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esta mujer se terminó yendo. Se fue de ahí, ¿no? De tanta aflicción, de tanto desprecio que estaba pasando, ¿no? Se fue de ese lugar, se fue. Dice la escritura que se fue a un desierto más adelante, ¿no lo dice? ¿Pero por qué se fue? Porque no estaba cómoda, estaba siendo despreciada, estaba siendo afligida. Y se fue, ¿no? ¿Cuántos hemos pasado aflicción, hemos pasado desprecio, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Hemos pasado situaciones incómodas, ¿no? Quizás en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, ¿no? Pero hoy quiero decirte que Dios ve todo eso. Él ve todo. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe lo que estás aconteciendo. Dice que esta mujer se fue, la palabra. Y dice la escritura que en el verso 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Esta mujer huyó al desierto, afligida, sin esperanza, despreciada, se fue. No soportó la situación de estar tan incómoda en ese lugar, ¿no? Y se fue. No le importó estar embarazada, no le importó nada, se fue. No soportó, digamos, lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Pero Dios vio esa aflicción, Dios vio lo que estaba pasando. Esta sierva, esta esclava, ¿no? Porque era esclava, ¿verdad? Imagínense cómo a Dios no le importa. A Dios no le importa, para Dios todos somos iguales. La atención de Dios lo llamó una esclava. Imagínense que Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Acá la palabra lo revela bien claro, ¿no? Cómo Dios se fijó en la aflicción de esta sierva, de esta mujer, de esta esclava, ¿no? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Mire qué tremendo, ¿no? Como el ángel de Jehová, no sé, creo que es una de las primeras personas que el ángel de Jehová se le presenta en la bendita palabra de Dios, a una sierva, a una esclava. Mire si no somos importantes para Dios. Tú, amiga mía, que quizás piensas que nadie te valora, que todo el mundo te desprecia, que quizás te sientes solo, que te sientes derribado. Déjame decirte que para Dios vos sos muy importante. Dios ve todo lo que estás pasando, Dios ve todo lo que está aconteciendo en tu vida. Y Él te va a traer esperanza a través de su palabra, Él te va a traer salida a través de esa prueba, de esa dificultad que estás atravesando, ¿no? De ese desierto, ¿no? Porque si Dios nos lleva a un desierto, Él nos va a dar la salida. Los planes de Dios son perfectos siempre en nuestra vida, ¿no? Mandan saludos buenos los hermanos, ¿no? Bendiciones a mi tía también, ¿no? Que está escuchando el programa. Dios te bendiga, tía, a vos, a tu familia, a tus seres queridos, la hermana Cisela, ¿no? La hermana Celia también me olvidaba, Dios la bendiga grandemente, hermana. Dice así la palabra del Señor. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Estaba huyendo esta mujer, sin esperanza, angustiada, triste. Se sentía sola, vacía, ¿no? Pero ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba Dios escuchando. Dios estaba viendo la aflicción que estaba pasando esta mujer. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire la promesa que Dios le dio a esta esclava, a esta mujer. Una promesa tremenda le dio el ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Dios.
Mire cómo Dios promete, amiga mía. Dios es un Dios de pactos, va a cumplir su promesa. Pero siempre, a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, no tenemos que olvidar lo que Dios prometió. Él lo va a cumplir, tarde o temprano lo va a cumplir, pero no tenemos que desanimarnos, no tenemos que angustiarnos. Porque eso viene de parte del enemigo. Pero siempre hay que confiar en Dios, porque su mano siempre está extendida. Él quiere vernos prosperados en victoria. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios te escucha. Dios te escucha, amiga mía, hermano o hermana en Cristo. Dios te escucha. Dios ve tu aflicción. Dios ve tu necesidad. Dios ve lo que está pasando. Dios ve tu enfermedad, lo que está transcurriendo. Dios ve tu problema. Dios ve tu dificultad. Él lo oye. Él oye tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Mire cómo lo llamó. Esta mujer se atrevió a llamar al ángel de Jehová: tú eres Dios que ve. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta mujer no tenía nadie, estaba sola en ese lugar, estaba triste, estaba incómoda, estaba siendo afligida, estaba siendo despreciada, había un Dios que la estaba viendo. Y ese mismo Dios es el que te ve a mí y te ve tu vida también. Ve lo que acontece en tu vida, Dios te ve. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella habla: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿no? Qué promesa que le dio el ángel de Jehová a esta mujer, ¿no? Esta mujer que se fue, ¿no? De ahí donde estaba, huyó al desierto. Dice la palabra que se sentó al costado de un pozo, ¿no? Y ahí el ángel de Jehová se le presentó. En un momento de angustia, en un momento de desesperación, Dios oyó su aflicción y Dios prometió. Tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel y verdadero. Ella lo llamó el Dios que ve, ¿no? Dios ve todo, mis hermanos. Dios es un hombre, Dios es un ser supremo, ¿no? Que va a cumplir su promesa, ¿no? Él todo lo ve, Él todo lo oye. Pero es un Dios fiel y verdadero. ¿Qué pasó, no? Con esta mujer, ¿no? ¿Qué pasó después, no? Esta mujer dice que dio a luz a Ismael, ¿no? Pero bueno, Dios también, en algún momento de tu vida, en un momento de este camino, Dios te va a poner una prueba. Vas a tener que atravesar un desierto. Pero es cuando uno no se tiene que olvidar del que está con uno. Dios nos dijo a través de su palabra que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En ningún día de tu vida te dejaré, hijo, Señor. No tenemos que olvidarnos de las promesas que hace Dios en nuestra vida, ¿no? Jamás debemos olvidarnos de lo que Dios promete, ¿no? Vamos a ver lo que aconteció a esta mujer. También en el libro de Génesis, en el capítulo 21, del verso 8 en adelante. Ya su hijo estaba crecido, ¿no? Ella seguía viviendo, ¿no? Con Abraham. Pero ¿qué pasó? Dios prometió, Dios le había prometido un hijo a Sarai, ¿no? Dios le había prometido y Dios cumplió, ¿no? Génesis 21, verso 8, dice así la palabra del Señor. Y creció el niño y fue destetado.
E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Abraham tuvo otro hijo, ¿no? Tuvo este hijo que Dios le había prometido que iba a tener con Sara, ¿no? Ya a una edad muy avanzada, ¿no? Una edad muy avanzada, por eso ellos no fueron pacientes y no esperaron, ¿no? Pero Dios cumplió su promesa que le hizo a Abraham. A un tiempo bastante largo, ¿no? Pero Dios la cumplió igual. Y le dio su hijo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Esta mujer ya se empezó a impacientar, ¿no? Porque Abraham tenía 2 hijos viviendo ahí. Tenía 2 descendientes. Y a Sara eso le molestaba, se ve. Y tomó esta decisión, ¿no? Puso a Abraham en una decisión tremenda que tuvo que tomar este siervo de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Mire lo que le propuso esta mujer a su propio esposo, que eche a su hijo. ¿A dónde? A un desierto quería que lo mande. ¿Qué habrá pasado por la vida de Abraham, no? Por su mente, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? Diciendo, tengo que echar a mi hijo a un desierto, ¿no? ¿Qué será de él? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Habrá dicho. Pero Abraham era un hombre que confiaba mucho en Dios, que tenía mucha fe en Dios, ¿no? Por eso es lo importante de que nunca perdamos nuestra fe, ¿no? A pesar de las cosas que vamos a pasar, ¿no? Miren cómo está el mundo hoy en día, ¿no? La gente no quiere ver lo que está aconteciendo o quizá se distrae, ¿no? Pero son tremendas las cosas que están aconteciendo en el mundo. La venida de Cristo está cerca, ¿no? Quizás ya sean los últimos mensajes que estemos escuchando, eso nadie lo sabe. Pero la palabra de Dios dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Y eso está pasando. No solo con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Sino que cada uno prende el televisor cada día y ve las noticias que pasan, las cosas que acontecen. Tremendo las cosas que están pasando, mis hermanos. Amiga mía, por eso hoy vengo a hablarte de este Dios maravilloso, de este Dios que cumple sus promesas. Tú que quizás no conoces de Dios, hoy vengo a decirte que Él es fiel, que Él es verdadero. Y que el único camino a la salvación se llama Jesucristo, no hay otro. Por eso lo muy importante que son estos tiempos de predicar a Cristo, de predicar la verdad. La palabra de Dios dice en Jeremías, ¿no? Que por un momento paremos, ¿no? Y pensemos, ¿no? Y que nos preguntemos dónde está la senda antigua, dónde está la sana doctrina. Y cuando hallemos el camino, que permanezcamos en él. El único camino es Cristo. Él dijo que es el camino, es la verdad y es la vida, ¿no? Él te va a llevar a la vida eterna. Una vez que uno encuentra el verdadero camino, encuentra la verdadera sana doctrina, la verdadera senda antigua, ahí uno tiene que permanecer, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. Uno tiene que permanecer en este camino, ¿no? Dice así. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, mire cómo la egipcia la hacía llamando, no tenía compasión contra esta mujer, ¿no? Esta mujer que había alcanzado una promesa de Dios, que esta mujer que había hablado con el ángel de Jehová, cara a cara. Se le presentó el ángel de Jehová a esta mujer, el cual esta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de quién, de su hijo. Tenía que echar a su propio hijo de su casa, lo tenía que echar a Abraham a un desierto. ¿Qué será de la vida de ese muchacho? Entonces dijo Dios a Abraham, mire lo que Dios le habló a Abraham y le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios le dijo a Abraham que oiga la voz de Sara, ¿no? Que oiga lo que Sara le había pedido, ¿no? Como si Dios le dijo a Abraham, quédate tranquilo, que tu otro hijo también va a estar cuidado bajo la sombra de mis alas, ¿no? Tu otro hijo también tiene propósito en esta vida, ¿no?
como que si Abraham esté en paz, esté tranquilo. Y Abraham hizo caso a Dios, ¿no? Y mire lo que hizo este hombre, lo que hizo este padre. Dice así la palabra del Señor. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Dice que Abraham se levantó una mañana, muy temprano. Y dice, y tomó pan y tomó un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. La despidió. Abraham tomó la decisión de echar a su hijo de su propia casa. Qué tremenda decisión tomó este hombre de Dios, ¿no? Pero confió Abraham en lo que Dios le decía, ¿no? Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ella se fue y salió con su hijo. ¿Con qué? Con un pan y un odre de agua y una cantimplora nomás. Y salió al desierto. Andá a saber qué iba a pasar en ese desierto. El desierto de Berseba, un desierto muy grande de Israel, ¿no? Pero se fue esta mujer, solo con su hijo. Con un pan y un odre de agua. Mire lo tremendo, hermano. Mire lo tremendo que pasó esta mujer. Irse a un desierto, imagínese con su hijo. Solo con un poco de agua y un pan. A veces Dios pone pruebas tremendas, mis hermanos. Tremendas pruebas nos pone el Señor, ¿no? Pero son pruebas que Él nos pone para que nunca nos olvidemos, ¿no? Que Él está con nosotros, ¿no? Nunca nos olvidemos que Él nos va a dar la salida a esa prueba. Que Él nos va a dar la salida a esa tremenda dificultad que estamos pasando, en este caso un desierto, ¿no? Imagínense a las que son madres, ¿no? Ir a un desierto con su hijo, con solo un pan y una cantimplora de agua. Dice así la palabra del Señor en el verso 15. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. No sé en qué tiempo, en cuánto le habrá durado esa cantimplora de agua a Agar, ¿no? Pero ya le faltó el agua. Ya su esperanza se iba desvaneciendo. Ya no veía salida. No veía salida a esa prueba esta mujer, ¿no? Esta mujer que anteriormente el ángel de Jehová se le había presentado y le había dicho que su hijo iba a tener descendencia. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué le pasó en su cabeza? Que se olvidó de lo que el ángel de Dios le había prometido. ¿Por qué a la primera prueba, a la primera dificultad, al primer desierto que atravesó esta mujer, se desganó? Se desvaneció, se quedó sin esperanza. Para ella ya no había más oportunidad, ni para ella ni para su hijo. ¿Por qué? Porque se olvidó de la promesa que le hizo Dios. Nunca nos olvidemos lo que Dios nos promete. El Señor Jesucristo dijo que serás salvo tú y toda tu casa. Así que hermana, amiga, mío, que quizás tenga algún familiar, algún hijo, algún ser querido que aún no ha llegado al camino del Evangelio, no te olvides de la promesa que Dios hizo a tu vida. Nunca te olvides. Nunca te olvides. No hagamos lo que pasó a esta mujer, porque esta mujer se desganó, se desvaneció. Se había olvidado de la promesa que le hizo el ángel de Jehová. Dice que le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Se entristeció. Dijo, ya está, llegó el fin. Ya no hay más esperanza, no hay más oportunidad, no hay salida a este desierto, habrá dicho esa mujer. El verso 16 dice, y se fue y se sentó enfrente, dice. Ni siquiera se quedó al lado de su hijo, se sentó enfrente. ¿Por qué? Porque no quería ver lo que podía llegar a acontecer. No quería ver lo que ya su mente estaba pensando que iba a pasar. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Esta mujer, esta sierva, ya había declarado a su hijo muerto. Para ella ya no había esperanza en ese desierto.
Ya su hijo moría de sed, estaba tirado en un arbusto. ¿Cuántas veces estuvimos tirados nosotros? El apóstol Pablo decía, derribado, pero no, destruido. Sí, hermana, a veces vamos a estar derribados. ¿Quién no va a estar por el suelo? El otro día escuchaba en la casa de oración una sierra que puso, por ejemplo, como una alfombra, ¿no? Sí, a veces sí, mi hermano, vamos a estar derribados en el suelo. Pero nunca destruido, nunca sin esperanza, nunca sin aliento, porque la mano de Dios está ahí extendida. La mano de Dios siempre va a estar, su palabra nos infunde aliento, por eso es lo importante de leer, ¿no? De leer la escritura, de estudiar la escritura, de escudriñar la palabra de Dios, porque hay esperanza. Esta es la única herramienta que nos dejó nuestro Padre Celestial para pasar las pruebas, para pasar las dificultades, su palabra. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. No quería ver a esta mujer, no quería ver lo que iba a acontecer, lo que el enemigo había puesto en su cabeza. Que este muchacho iba a morir, decía. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho que hizo, lloró. Lloró, clamó a través de estar al borde de la muerte, porque este muchacho estaba al borde de la muerte, dice que estaba tirado debajo de un arbusto en el desierto, y lloró. Dios escucha nuestras aflicciones, Dios escucha nuestro llanto, nuestro lamento, nuestra humillación, Dios la escucha. Nunca deje de clamar a Dios. Jamás deje de clamar a Dios. Lo importante es clamar a Dios. Dios ama la verdad, Dios ama la búsqueda. El salmista decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. No importa lo que esté aconteciendo en nuestra vida, siempre lo importante es clamar a Dios en súplica y en verdad. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y mire lo que pasó en el verso 17. Dice la palabra del Señor, y oyó Dios la voz del muchacho. Una vez más, Dios escuchó el llanto, Dios escuchó la aflicción. En este caso, escuchó el llanto de Ismael. Dios lo escuchó. En ese desierto, alejado, abajo de un arbusto, Dios escuchó la voz del muchacho. Si Dios escuchó la voz de un muchacho en un desierto, piensa que no va a escuchar tu oración, piensa que no va a escuchar tu clamor. Dios lo escucha. Nunca hay que olvidarnos lo que Dios nos promete, nunca hay que olvidarnos de que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de esperanza. Y oyó la voz del muchacho. El mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos escuchó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, dice. Mire si Dios no está con nosotros hasta el fin del mundo. Mire si Dios no está con nosotros en la prueba, en la dificultad, en la necesidad, en la enfermedad, en la angustia, ¿no? Dice la palabra del Señor que se viene en tiempo de mucha angustia, pero ahí va a estar Dios con nosotros, va a estar escuchando nuestro clamor, va a estar dándonos la salida a ese problema, a esa dificultad, a ese momento de angustia, a ese momento de desesperación, porque este es un claro momento de desesperación. Ya Agar no tenía más esperanza, dejó a su hijo tirado en un arbusto, pensando que iba a morir. Porque se había olvidado, no tuvo la visión, no se acordó de la promesa que le hizo el ángel de Jehová un tiempo atrás. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar del cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Le dijo. Ese es el Dios que te estoy predicando. Ese es el Dios vivo, como Agar le llamó antes, el Dios que lo ve, el que hoy te vengo a presentar. El que te dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué? Porque yo estoy acá para ayudarte. La palabra de Dios, Él siempre nos dijo en su promesa que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar.
No nos desanimemos, no nos angustiemos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Nadie. Pero nunca se olvide, hermana o amiga mía, hoy que podés estar a este Cristo maravilloso en tu corazón, no te olvides que Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Todo va a pasar. Se case la hierba, marchitase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es lo único que va a quedar, esta palabra. Nunca nos olvidemos de la promesa de Dios. Mire cómo Dios le cumplió a esta sierva. Y así Dios también te va a cumplir a tu vida y a mi vida. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. No temas, te dice el Señor. Mira dónde estaba esta mujer. En un desierto con su hijo muriendo de sed. Y el ángel de Jehová le dijo que no tema. Que no tema. Porque Dios estaba viendo todo. Ella misma le había dicho el Dios que lo ve todo. Ella lo había nombrado así, el Dios que lo ve todo. Por más que estés en un desierto, Dios lo ve y Dios está contigo para ayudarte. Ese es el Dios de promesa, un Dios de pactos, un Dios que todo lo cumple, un Dios que todo lo ve. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo. Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Ahí está claro. Estaba tirado bajo un arbusto en el desierto de Berseba y Dios oyó la voz del muchacho. Ese Cristo maravilloso, este Dios que te estoy hablando hoy, Él oye. No importa dónde estés, no importa la situación que estés. Por más que los demás te digan que no hay esperanza, que nunca vas a cambiar, clamale a este Dios, que este Dios todo lo cumple, Dios te oye y Dios te quiere dar una salida en este día. Este es un Dios de oportunidades, es un Dios de esperanza, el Dios vivo. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El verso 18 le dice: levántate, levántate. Dios no te quiere ver arribado, Dios no te quiere ver angustiado, Dios no te quiere ver frustrado. Dios hoy te dice: levántate, de donde estés, levántate. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te quiere ver despierto, Dios te quiere ver animado, te quiere ver gozoso, te quiere ver con fuerzas, el Dios de la gloria. Así Dios quiere ver a sus hijos, con esperanza, creyendo que vamos a estar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Levántate, alza al muchacho. Dios le dijo que lo alza al muchacho, que vaya a buscarlo a ese arbusto donde estaba, donde Agar lo había dejado, porque no quería verlo morir. Que se levante y vaya a buscarlo y que lo alce. Y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios le recordó la promesa a esta mujer. Le recordó que el ángel de Jehová le había prometido lo que iba a hacer de la vida de este muchacho, de Ismael. Pero Agar se había desanimado. Agar no veía la salida. ¿Por qué? Porque no tenía visión. No tenía visión, no sabía que la salida a ese desierto estaba enfrente de ella. Por eso es lo importante de tener visión, de ver lo que está aconteciendo, de ver de que Dios está con nosotros, de ver que Dios nos va a dar la salida a lo que estamos atravesando, a lo que estamos pasando. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y en el verso que viene es donde Dios hace su maravillosa obra. Es donde Dios cambia toda la perspectiva de esto que estaba pasando esta mujer con su hijo. El Dios que todo lo ve, el Dios que nos favorece, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos da la salida a cualquier dificultad, el Dios que nos da el crecimiento, el Dios que nos da la visión espiritual que tenemos que tener, ¿no?, para poder seguir adelante. Miren lo que dice el verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos a Agar.
le sacó eso que estaba tapando su visión espiritual, le sacó ese desánimo de su vida, le sacó ese negativismo, porque esta mujer estaba negativa, esta mujer ya no tenía esperanza, esta mujer ya no veía oportunidad. El desierto nos pone muchas pruebas. Los grandes siervos pasaron por el desierto. Hasta nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo pasó por el desierto. Fue tentado por el enemigo. Pero él tuvo una visión clara a la salida de esa prueba. Pero en este caso Agar no la tuvo. Hasta que Dios se le presentó y le abrió los ojos. Dios siempre nos abre los ojos a tiempo, ¿no? Dios siempre nos muestra el buen camino. Dios siempre nos va a indicar que vayamos por el camino de la justicia, por el camino de la verdad. Como lo hizo acá con Agar en el desierto. Dice que Dios abrió sus ojos y le mostró la salida. Le mostró el camino, ¿no? Y cumplió su promesa Dios, porque Dios se le había prometido a esta mujer que le iba a dar la victoria. Le había prometido descendencia a esta mujer, Dios. Le había prometido vida a su hijo. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué dice que vio? Agar dice que vio una fuente de agua. ¿Cómo puede ser? En el desierto de Berseba, una fuente de agua, sí. Había una fuente de agua en pleno desierto de Israel. Esa fuente de agua ya estaba antes que Agar llegue. Pero sus ojos estaban tapados. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo tuvimos los ojos tapados, mis hermanos? ¿Cuántas veces no tuvimos esa visión espiritual? Esa promesa, esa bendición que Dios nos quiere dar, porque es una bendición que a veces que Dios no quiere dar y nosotros no la alcanzamos porque no la llegamos a ver. No la llegamos a ver a veces. Por eso es lo importante de clamar, de buscar de Dios, para que Dios nos dé el entendimiento, para que Dios nos dé, en este caso, la visión espiritual que necesitaba esta mujer, que estaba en el desierto, que estaba desanimada, que estaba angustiada, que estaba sin esperanza, hasta que vino el Dios de la gloria con su ángel y abrió sus ojos. Amiga, ese es el Dios que te hablo, el Dios que te puede abrir los ojos, el Dios que te puede dar esperanza a través de un desierto. No sé dónde estás, qué situación estás pasando, pero la palabra de Dios es clara. Él ve todo. Él conoce tu aflicción, Él conoce tu lucha, Él conoce tu necesidad. Él conoce todo lo que está aconteciendo en tu vida. Él conoce todo lo que se están levantando contra tu vida. Él los conoce. Pero Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón, ¿no? Nuestra total confianza, para que dependamos de Él. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios le dio la bendición a esta mujer. Dios abrió los ojos de esta mujer. Dios le volvió a dar vida a ella y a su hijo. Pero Dios nos enseña en esta tarde a través de su palabra que nunca nos olvidemos de sus promesas. La palabra dice que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios te prometió la vida eterna. Dios te prometió que tú y tu casa serán salvos. También nos enseña, ¿no?, que Abraham y Sara no tuvieron tanta paciencia. Por eso dijeron a esta sierva, ¿no?, que tenga un hijo, ¿no?, con Abraham. Las promesas de Dios pueden tardar, sí, pueden tardar demasiado, pero llegan, y llegan justo a tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Yo estuve muchos años perdido en el alcohol y en las adicciones, ¿no? Más de 20 años, ¿no? Cuánto tiempo estuve orando, desde mi abuela, que fue la primera que llevó el camino, hasta mis padres, ¿no?
¿Cuántos hermanos de la iglesia no habrán orado por mi vida, no? Pero Dios lleva mi vida justo a tiempo. Así que, amiga mía, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón, ¿no? Que nunca nos olvidemos lo que Dios prometió en nuestra vida. Que nunca nos olvidemos que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No nos desanimemos. Al desierto que pasemos, a la dificultad que pasemos, a la tormenta que pasemos, Dios siempre nos va a dar la visión a la salida, a esa dificultad, a ese problema, a eso que está aconteciendo, a eso que se levanta contra nuestra vida, ¿no? Porque el enemigo se levantó contra la vida de Agar y le tapó los ojos, no le dio la visión de que la fuente de agua estaba ahí. Y esa fuente de agua está para mi vida, está para tu vida, amigo mío. La salida siempre está la dificultad, la salida siempre está el problema, la salida siempre está la enfermedad. Pero tenemos que tener esa visión, que Dios nos dé esa visión, porque la fuente de agua está, ahí está la fuente de agua. Antes de despedirme del programa voy a hacer una oración para agradecerle a Dios, ¿no? Por lo que hoy puso esta palabra que Él puso en mi corazón, en mi vida, ¿no? Para que sea de mucha bendición para todos, ¿no? Y para esas almas, ¿no? Que quizás no aceptaron a Cristo en su corazón, hoy tener la oportunidad de hacerlo. Con una oración corta y sencilla, pero que es la que te va a llevar a la salvación de tu alma. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, te suplico, Señor Jesús, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Amén. Vamos a orar por estas almas y por todas las peticiones que están pasando cada uno de mis hermanos y todas las personas ahí afuera. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me acerco delante de tu presencia, Padre Santo, primeramente para rogarte, para suplicarte, amado Dios, por estas almas que te han aceptado a ti, Señor mío amado, como tu único suficiente Salvador, Señor mío amado. Te ruego y te suplico, Padre Santo, que pronto puedan llegar a una casa de oración, Señor mío amado, para que conozcan de tu amor, para que conozcan de tu esperanza, Padre Santo, para que conozcan de tu palabra que tiene vida, tu palabra que tiene poder, Señor mío amado, tu palabra que nos lleva a la salida de las pruebas, Señor mío amado, como pasó con esta sierva, con Agar, Señor mío amado. Te ruego y te suplico, Padre Santo, que aclare nuestra visión espiritual, Señor mío amado, para que veamos que la fuente está ahí, Señor mío amado. La fuente de agua tú la pusiste ahí, la salida está ahí, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío amado, te ruego y te suplico por los hermanos de Venezuela, Padre Santo, por esas personas que están pasando por ese problema que hubo con el terremoto, Padre Santo. Glorifícate en ese lugar, Señor mío amado. Trae ayuda, Padre Santo, a esa necesidad, Señor mío amado, que están atravesando. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío amado. Te ruego y te suplico, Señor mío amado, por todas esas personas que están ahí afuera, que no conocen de tu palabra, Padre Santo, que están durmiendo en la calle, perdidos en las adicciones, en las drogas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que pronto puedan conocer de tu palabra de poder, tu palabra de vida, Padre Santo, que conozcan de tu camino de salvación, Señor mío amado, por esas personas que están en los hospitales, que están atravesando sus enfermedades, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Padre amado. Tú eres nuestro sanador, Padre Santo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor mío amado. Y prepara los días que vienen, Señor mío amado. Sabemos que tu venida está pronto, Padre Santo. Prepara a tu iglesia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Siempre para ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Hijo. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hasta el próximo programa va a estar el hermano Ezequiel y la hermana Natalia. Ten confianza. Dios le bendiga. Mi Jesús, nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Levanto a ti, levanto y mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor